toman el octavo y el séptimo piso del incendio y no logran salir. Fue una tragedia terrible y que igual, como ven ustedes, estaban hacinadas en condiciones igual infrahumanas, explotadas laboralmente, con un salario igual pésimo, en fin, ¿no? Eso dio pauta para que nuevamente se revivara el espíritu de lucha para el conocimiento de las mujeres, que de hecho unos años después, 10 años después, en Copenhague, Clara Zetkin, esta mujer, que era una activista social muy activa en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas, propone que se haga marzo, justamente para conmemorar estas dos fechas, el Día Internacional de la Mujer. Y no es sino hasta el 75 que la ONU hace oficial el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, aunque los sucesos más importantes ocurrieron el 8 y después el 11 de marzo. Se hace el 8 de marzo justamente conmemorando esta tragedia inicial, la primera manifestación en pro de la igualdad de derechos para la mujer, en el sentido laboral, pero también social, es que se establece el Día Internacional de la Mujer, que estamos celebrando justamente el día de hoy, ¿no? Con este eslogan de We Can Do It, nosotros podemos hacerlo, de las mujeres obreras, trabajadoras. Es un cartel que surge en la Segunda Guerra Mundial, después de que una mujer fue fotografiada en una fábrica de armas justamente norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial, insisto, ¿no? El punto es que, bueno, hoy y todos los días, no solamente hoy, ¿no? La lucha sigue y es una labor titánica, pues, más aún en un país como el que vivimos ustedes y yo, machista, misógino, que tenemos índices de feminicidio tan altos y de cuya seguridad y reconocimiento de las mujeres no está todavía fortalecido, ¿no? De suerte que la lucha debe ser todos los días para que sean fuertes, independientes, atrevidas, apasionadas, en fin, ¿no? Particularmente ustedes, chicas que están en la carrera de medicina, que es una carrera de por sí tan complicada, de por sí tan estratificada, llena de obstáculos porque está liderada por hombres y además muchas veces la carrera misma es muy misógina y muy tradicional en ese sentido, ¿no? Así es que por el respeto e igualdad de todas las mujeres, no solamente de ustedes, de todas las mujeres, la lucha sigue. Hay que dar el reconocimiento y con la esperanza de que algún día se alcance la igualdad en todos los sentidos para todas ustedes, ¿no? Que vivan con la seguridad y la tranquilidad en un país libre justamente en todos los sentidos. En fin, pues ese fue una pequeña homenaje el día de hoy en un franco estado solidario a la lucha por las mujeres. En fin, siguiendo con la clase, ayer estábamos hablando de los receptores glicosídicos, de carbohidratos, y les iba a presentar hoy otro modelo. Ya hablamos de los grupos sanguíneos y vimos la presencia de carbohidratos en anticuerpos. Y hoy quería platicarles otro modelo interesante, que es esta bacteria, el Helicobacter pylori. Es una bacteria que coloniza el estómago, la adquirimos de la dieta. Y lo interesante es que el Helicobacter pylori, igual que otros modelos que hemos revisado, tiene receptores específicos, igual que los virus, para ciertas secuencias de carbohidratos, particularmente glicolípidos o glicoproteínas, ¿no? Tipo mucina. Y entonces esta bacteria ha aprendido, desde el punto de vista evolutivo, a mimetizar receptores que se parecen a aquellos que interaccionan también con los carbohidratos de superficie de la mucosa gástrica. De tal manera que la presencia de estos carbohidratos, particularmente vinculados al grupo sanguíneo O, por ejemplo, están asociados íntimamente con la colonización exitosa de la bacteria y en consecuencia de su implantación en la mucosa gástrica. Y de hecho, por ejemplo, vean ustedes, aquí está la célula epitelial, cuando hay inflamaciones gástricas, gastritis, fundamentalmente infecciosas, cuyo receptor está ligado entonces a esas bacterias en particular. Esta secuencia sacarídica de una mucina en la superficie epitelial de las células gástricas son las responsables de hacer que la bacteria exitosamente se colonice acá, se ligue. No así cuando falla, por ejemplo, el receptor específico. Curiosamente es otro, o sea, el Lewis X, ¿no? Que parece mucho al del espermatozoide, por eso lo destaco, ¿no? Entonces, una vez que este receptor específico está presente en la superficie de la mucosa, la bacteria puede entonces hacer de las suyas, colonizar e inducir la secreción de ácido, de allá que las infecciones por esta bacteria, por Helicobacter pylori, se asocian a unas gastritis erosivas que pueden provocar úlceras gástricas y perforaciones severas, ¿no? Entonces, es justamente porque una vez que coloniza, induce la secreción de más receptores para que puedan colonizar más bacterias
que acidifican más el medio y van destruyendo la mucosa como tal, ¿no? Se alimentan literal de la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, justamente están ligados a estos receptores glicosídicos, en receptores tipo mucina, recuerden que es la mucina y son los carbohidratos que adornan la mucina, en donde justamente la secuencia de carbohidratos específica de tipo Lewis es la que le da la colonización exitosa a bacterias como estas, ¿no? Que está bien vinculado. Que no solamente es eso, sino que inclusive está asociado con la proliferación tumoral, de tal manera que también esas secuencias de carbohidratos se vinculan de manera muy íntima con la proliferación tumoral, ya sea por colonización bacteriana, como el Helicobacter pylori, que es un factor de riesgo importante, o bien por otras células propias que pueden dar lugar a la formación de masas tumorales invasoras que luego se van hacia la circulación y pueden dar lugar a implantaciones secundarias a distancia que se llaman metástasis, ¿no? Pero, en fin, todo eso tiene que ver con los receptores glicosídicos de superficie, la secuencia de carbohidratos pues, específica, que sirve de anclaje para muchos patógenos, además de que nos protege, dirige, está relacionada con el plegamiento peptídico proteico adecuado, dan cierta citoprotección, en fin, a veces se convierte en un arma de dos filos, ¿no? Y puede convertirse en nuestro enemigo también. En fin, aparte de estas reacciones de monosacáridos para formar glucósidos, también forman ésteres con ácido fosfórico, ¿no? Y ya conocimos, por ejemplo, al ATP, al GTP, a muchas moléculas UTP que tienen las reacciones con nucleótidos, como la adenina con la ribosa, y que luego se van juntando con ácidos fosfóricos para dar lugar a ATP, por ejemplo, ¿no? Y no solamente es esto que estamos viendo con los nucleótidos, sino que también el carbohidrato, de tal manera que de pronto los ácidos fosfóricos, estos grupos fosfato que se van liberando del ATP, son susceptibles de ahora pegarse, perdón, a la cadena de oligosacáridos o bien de monosacáridos, como el caso de la glucosa, ¿no? Y ya pronto veremos que la vía de Enden-Negerov como de glucopiranosa, recuerden que es alfa de glucopiranosa, pasa a glucosa 6-fosfato, ¿no? O sea, de alfa de glucopiranosil 6-fosfato, en donde este grupo fosfato se pega de manera selectiva y covalente al carbono 6 de la glucosa, y que luego vamos a ver que puede migrar al carbono 1 y viceversa, ¿no? Pero el punto es que forma entonces ésteres con ácido fosfórico, o sea, se hace una monosacárido complejo o compuesto ahora con ácidos fosfóricos, ¿no? Y, bueno, esto es parte de los grupos sanguíneos, no sé por qué te cae aquí, pero no. Me voy a citar esto de la deshidratación porque es más bien químico y no quiero ya detenernos con eso. Y me salto eso también, que es la oxidorreducción, que no viene a casa. Bueno, eso sí es importante. Respecto a la reacción de oxidorreducción, algo muy importante es que muchos monosacáridos como la glucosa, que se puede convertir en sorbosa o sorbitol, es una reacción justamente de oxidorreducción. Si pensamos en reacciones redox, significa, recuerden ustedes que la reducción es que gana hidrógenos, la oxidación es que los pierde, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la D-glucosa se convierte de manera intermediaria en sorbitol, igual que la sorbosa, que es un carbohidrato externo a nosotros, se convierte en sorbitol. Lo interesante es que esta sorbosa o la glucosa que se convierte en sorbitol, el sorbitol se convierte en un carbohidrato insoluble, que va a ser clave cuando veamos justamente la diabetes mellitus, que en un intento por evitar los efectos dañinos del acúmulo de carbohidratos oxidorreducidos, que se llama glicación, nuestro cuerpo intenta salvar la vía formando sorbitol. ¿Se acuerdan de la historia del ácido fenilpirúvico? Que al no poderlo transformar en otra cosa, intentamos formar precursores para el ciclo de Krebs y fallamos y se convierte en otro ácido. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se convierte en qué ácido? ¿En qué ácido, José Luis? Homogentísico, exacto, exacto, José Luis. Entonces aquí es la misma historia. En un intento por salvarnos de la oxidorreducción, de la glicación, lo convertimos en sorbitol, el exceso de glucosa. Y es que la ruta es así. Tenemos a la glucosa, que se convierte en glucitol, y luego finalmente en sorbitol. Esa es la ruta normal para el intento de salvar a nuestro cuerpo de los efectos dañinos del acúmulo de carbohidratos oxidorreducidos, que se llama glicación, que vamos a ver más adelante. Entonces, la formación de sorbitol finalmente lleva a sorbosa y luego a ácido gulónico. Hasta ahí estamos viendo cómo nuestro cuerpo está intentando eliminar el exceso de glucosa para formar otra cosa que sea favorable. ¿Qué cosa? El sorbitol.
El sorbitol se convierte en gulónico, decía yo, y finalmente en ácido ascórbico. Si se acuerdan ustedes, el ácido ascórbico, esa vitamina C, es justamente una vitamina que funciona como coenzima importante para la síntesis de colágeno. Así es que si tengo una molécula que me va a hacer daño, mejor la convierto en algo que sea favorable para mí, como el ácido ascórbico. Ese es el intento de salvar nuestro cuerpo, igualito que el modelo que vimos de los aminoácidos. Problema, a veces es tanta la glucosa que se convierte en tanto sorbitol que no logramos convertirlo todo en ácido ascórbico y se queda como sorbitol, que es un carbohidrato insoluble, y que vamos a ver más adelante cuando veamos la diabetes. Ya pronto que veamos la clínica de la diabetes, vamos a ver los efectos dañinos del sorbitol en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Pero entonces intentamos hacer eso, como formar la glucosa a partir de sorbitol y luego finalmente convertir el ácido ascórbico, que es un buen antioxidante, es una vitamina coenzima para la síntesis de colágeno y otras proteínas fibrosas, y es un buen estabilizante en general metabólico en nuestro cuerpo. Entonces, ese es el objetivo, finalmente formar ácido ascórbico, ¿de acuerdo? Ay, esto es alto. Y, ay, perdón, esto está mal. En fin, entonces, no pierdan de vista la formación, me va a estar esto, la formación de ácido ascórbico. Esto me lo salto porque es parte de una reacción de oxidorreducción que no viene al caso en este punto. Tenemos de pronto carbohidratos derivados. Ya vimos que había aminoácidos secundarios o derivados, y lo mismo con carbohidratos derivados. De tal forma que podemos tener desoxiazúcares, por ejemplo, ¿no? Ya conocimos a la ribosa, que cuando pierde el hidrógeno se convierte en oxígeno, se convierte en desoxirribosa, ¿no? Que en lugar de formar ARN, ahora formar ADN, para entonces formar una molécula nucleotídica diferente, ¿no? De tal suerte que aquí está justamente también tenemos desoxi-L-manopiranosa, la misma manosa que se puede convertir entonces en desoxi-manopiranosa, ramnopiranosa, en fin, son finalmente carbohidratos derivados que derivan de, por ejemplo, la ribosa, la manosa, en fin, ¿no? La ramnosa, que en consecuencia tienen diferente función que su origen. Así como vimos los carbohidratos, los aminoácidos primarios de los secundarios que tienen diferentes funciones, que el caso de la histamina, por ejemplo, ¿no? Que como aminoácido derivado, la histamina ahora es un proinflamatorio muy importante, ¿no? En cambio, la histidina como tal, como aminoácido, no tiene esas mismas funciones, ¿no? De tal manera que igual aquí vemos, por ejemplo, que la manopiranosa con la pérdida de oxígeno, ahora esta manosa se convierte en un antibiótico, por ejemplo, ¿no? Presente en muchos aminoglucósidos, por ejemplo. En fin, entonces tienen ahora nuevas propiedades, ¿no? Y tenemos así una variedad de moléculas derivadas, ¿no? Podemos hidrolizar, por ejemplo, las estructuras del citoesqueleto o el exoesqueleto, perdón, de muchos insectos y crustáceos y obtener glucosamina. Si les gustan los chapulines, pues estamos comiendo glucosamina, en fin, ¿no? Que finalmente la vamos a obtener como tal, ¿no? Galactosamina igual, la podemos obtener del cartílago, del moco nasal también está presente. Claro, no comemos moco nasal, no, bueno, no todos comemos moco nasal, pero sí comemos cartílago o superficies cartilaginosas, derivados de cartílago, que de pronto están en la dieta común de nosotros, ¿no? En fin. Aquí está la streptomicina, un antibiótico que ya conocimos cuando vimos que bloqueaba justamente la región peptidiltransferasa de la RNA ribosomal mayor de muchas bacterias. Y entonces esta streptina, justamente esta región de streptina es la secuencia de carbohidrato pegada a una molécula derivada aminoácidica, que justamente cumple esta misma función, ¿no? Decididamente derivados de carbohidratos, que ahora en lugar de que tenga la función como monosacárido, cuando estás derivado de algo, entonces ahora se convierte en otra molécula diferente con actividad farmacológica, metabólica, señalizadora, en fin, ¿no? En fin, me está esto de las ozonas porque no vamos a ver en este punto. Pero hay otro tipo de carbohidratos complejos o modificados, ¿no? Y habíamos mencionado algunos de ellos. Aquí está la glucosa 1-fosfato, que tiene de ácido fosfórico el carbono 1. Bien podría estar el carbono 6, como la conocimos. Si tienen grupos amino, como la glucosamina, pues esa es la glucosa con un grupo amino. Podría tener el grupo amino con un grupo acetilo, y entonces acetilglucosamina. El ácido murámico, que es derivado del ácido siálico, el único carbohidrato de 9 carbonos que tenemos en la naturaleza.
Aquí está el neuroamínico, que es prácticamente el siálico, igual de 9 carbonitos. En fin, ese es acetil, que tiene acetil y un nitrógeno. Este es solamente el ácido acetil neuroamínico. La gluconolactona, que la vamos a conocer cuando veamos la vía de las pentosas, una vía hermosa de metabolismo sacarídico que ayuda de manera importante a la oxidación de la glucosa de la dieta. Aquí está la gluconolactona, que justamente se convierte en un grupo ceto sobre carbono alfanumérico, como una señal para dar inicio a la vía de las pentosas. En fin, como ven, son finalmente carbohidratos, todos ellos son la mayoría, excepto los últimos, esos dos de acá, todos son derivados de la glucosa, ¿no? Con ácido fosfórico, con grupos aminados, con grupos acetilos y aminados, o bien con grupos ceto, ¿no? Pero finalmente es la misma glucosa, nada más que compleja, con que tiene algo, o se modifica, pierde algo, o se agrega algo, ¿no? Estos son azúcares complejos o modificados, ¿no? Y aquí están justamente algunos de ellos, ¿no? Este es el ácido ciálico, que vamos a conocerlo ya pronto, que después de que se une la manosa con el piruvato, aquí está el piruvato con la manosa, el piruvato le cede carbonos a una hexosa, le cede 3 carbonos a la hexosa, que es la manosa, y en consecuencia da lugar al ácido ciálico. El único nonosacárido, que es de 9 carbonos. Recuerden que tenemos hexosas, esa sería la nonosa, que justamente tiene 9 carbonitos, ¿no? Entonces aquí está el carbono 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero sí, 9 carbonitos, ¿de acuerdo? Entonces este ácido ciálico es el único carbohidrato de 9 carbonos en nuestro cuerpo. Hay modificaciones también del ácido ciálico o ácido neuroamínico, y se puede convertir en glicolilo, que es este caso, un carbohidrato que ya no sintetizamos nosotros los humanos de manera natural, salvo que tengamos algún tumor o que seamos, tengamos a un crecimiento embrionario, es que tendríamos el ácido glicolilo neuroamínico, pero en fin, eso es otra historia que no voy a tocar en este punto porque no viene al caso. Así como vimos la abreviatura oficial de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada y de Unión Internacional de Bioquímica para la denominación de aminoácidos, también los carbohidratos tienen una denominación oficial. Y entonces esas 3 letras. De suerte que la alosa aquí está, la altrosa, la galactosa es GAL, la glucosa GLC, la gulosa GUL, idosa, manosa MAN, talosa, arabinosa, lisosa, ribosa RIB, gilosa, ramnosa, fucosa FUC, ciálico SIA, el neuroamínico y el muránico. En fin, aquí sale justamente la definición a 3 letras oficial de los carbohidratos, según la reconoce la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que luego rige a la Unión Internacional de Bioquímica, ¿de acuerdo? Igual que los aminoácidos, esta denominación de letras nos permite abreviar de pronto la denominación de un oligosacárido y peor aún de un polisacárido, ¿no? Para no poner todo el nombrecito largo, ponemos solamente 3 letras, a veces una letra, y en consecuencia podemos identificar perfectamente bien a qué carbohidrato se refiere. Más recientemente, hace algunas décadas, se hizo la denominación por colores y por figuras geométricas, que es la que vieron hace rato, en donde ya podemos identificar por una región específica didácticamente qué carbohidrato es y vemos la estructura geométrica que está representando y el color en particular, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? No, Doc. Gracias. Los complejos o derivados, aquí está la N-acetilglucosamina, GLC de glucosa, N-nitrógeno acetilo, así es que N-acetil glucosa amina, aquí está la galactosamina, N-acetilgalactosamina, la N-acetilmanosamina, el ácido N-acetil neuroamínico, el ácido N-acetil ciálico, el ácido N-glicolil neuroamínico, que es GC justamente, que desde yo esta es una historia muy, muy interesante que no viene al caso, que solamente que estuviéramos estudiando paleontología lo revisaríamos, pero que es muy interesante la presencia del glicolil neuroamínico en nosotros y en otras especies no humanas como los simios y otras especies similares, ¿no? Pero en fin, entonces igual que los carbohidratos sencillos, monosacáridos, los complejos o modificados también tienen su denominación oficial, que no es a 3 letras, porque en todo caso aquí tiene N-acetilo, ¿no? O bien tiene glicolilo, que ya lo hace más complejo, ¿no? En fin. De pronto las reacciones de monosacáridos implica hacer estas alianzas, ¿no? De pronto tenemos a una glucosa que se junta con una fructosa y entonces hacen un enlace o glicosídico en donde el hidrógeno del carbono 4
cede su presencia con el oxidilo del carbono 1, y en consecuencia liberan H más OH y hacen un puente de oxígeno de lo que quedaba. Y entonces ahora esta reacción, justamente, en la que se forma un puente de oxígeno para un enlace O-glicosídico, forma, a partir de un monosacárido, forma un disacárido, que en ese caso es la sacarosa o azúcar de mesa, ¿de acuerdo? De tal manera que también puede formar estas reacciones de monosacáridos con monosacáridos a través de enlaces O-glicosídicos. Y los disacáridos más comunes que vamos a estar revisando va a ser la sacarosa, la azúcar y azúcar común, la glucosa en enlace alfa, 1, 2 con la fructosa. Aquí está justamente, es un enlace alfa porque está por debajo de la estructura del anillo. Aquí está la maltosa, que la vamos a ver pronto en el almidón, que es la glucosa en enlace alfa con el carbono 1, con el carbono 4 y otra glucosa. Aquí está la glucosa con el carbono 1 y el carbono 4. La trejalosa presente en los hongos, que la vamos a ver como glucosa alfa 1,1 glucosa. Vean cómo es exactamente glucosa, pero la presencia de alfa 1,4 o alfa 1,1 hace que sea ya un carbohidrato diferente. Este está en el almidón, en las plantas, este está en los hongos, ¿de acuerdo? En organismos no vegetales. La lactosa, que es el azúcar principal de la leche, que es galactosa. Esta galactosa, mediante enlace con el carbono 1, con el carbono 4, otra glucosa, entonces justamente galactosa glucosa. Y la glucosa, por ejemplo, alfa 1,6, ¿no? Que es justamente la melibiosa, ¿no? Que en lugar de estar acá, estaría aquí en este punto de aquí arriba, ¿no? Ya por espacio no lo puse. Pero como ven, finalmente son, por ejemplo, glucosa, ¿no? Aquí tenemos varios ejemplos de glucosa, donde depende del enlace glicosídico, que el carbono en el que se esté uniendo, ya no es el mismo carbohidrato, sino que ahora se convierte en uno diferente, en un disacárido de maltosa pasa a trejalosa, por ejemplo, ¿no? O el caso de galactosa glucosa, que de lactosa pasa a melibiosa, en fin, así sucesivamente, ¿no? De la lactosa falta pasa a melibiosa. De tal manera que depende del enlace glicosídico, así también se da la identidad del disacárido, el oligosacárido o el polisacárido en particular, ¿sí? Algunos oligosacáridos de importancia, por ejemplo, está la rafinosa, ¿no? Vean ustedes cómo esta rafinosa tiene una galactosa que está unida en el enlace alfa 1, carbono 1 anomérico, con el carbono 6 de otra galactosa, que a su vez tiene un enlace alfa porque está por debajo en el carbono 1 de el carbono anomérico reductor de esta segunda galactosa con una sucrosa, ¿no? Esta rafinosa justamente es un trisacárido que está formado por 3 unidades sacarídicas, 3 monosacáridos, que son sucrosa, galactosas y galactosa, ¿de acuerdo? Entonces depende del enlace, así se va a dar la presencia de una estructura específica, oligosacarídica en este caso, ¿no? Los dextranos son muy importantes, ¿no? Tiene una cadena principal de tipo alfa 1,6, aquí está el enlace carbono 1 con el carbono 6, ¿no? Es el carbono 1 con el carbono 6. Es la cadena principal, pero tiene cadenas laterales estas, que están enlazadas con el carbono 1 y el carbono 3, en ese sentido, ¿no? De glucosas. Entonces, eso hace que sea muy importante porque forma tramas como si fueran ramas de árboles que forman las bacterias, por ejemplo, para la placa dentobacteriana. La presencia de estos oligosacáridos de tipo dextrano que producen las bacterias por la descomposición de los carbohidratos de nuestra boca hace que estos carbohidratos sean adheribles, muy adheribles a la superficie de la dentina de nuestros dientes, y en consecuencia le promueven a la bacteria una zona de adhesión muy importante. No es lo mismo que hace Helicobacter pylori, se une un receptor y luego promueve la formación de más receptores para que se puedan adherir de forma íntima con la superficie, ¿no? Aquí igual, las bacterias de nuestra boca descomponen los carbohidratos, fundamentalmente los carbohidratos de nuestra dieta, y en consecuencia forman dextranos para que se puedan adherir hacia la superficie del diente, ¿no? La tecnología del estudio de los oligosacáridos ha sido tal que, dado que tienen este efecto muy importante de alcohol, pero higroscópico porque atrapan una gran cantidad de agua, ha sido utilizado por los dextranos en medicina como expansores de plasma. Lo importante de esto es que son moléculas que no metabolizamos de forma normal adecuada porque no tenemos las enzimas para destruirlas. Si las tuviésemos, entonces las bacterias no tendrían forma de colonizar nuestros dientes. Entonces, esta tecnología que ha servido para ver que no podemos como tal metabolizarlos de forma adecuada y se mantienen intactos en la circulación, sirvió para el desarrollo de expansores de plasma. Cuando alguien tiene una pérdida muy importante de volumen circulatorio, ya sea por deshidratación, por hemorragia, y no tenemos la posibilidad pronto, por ejemplo, hemorragia, no tenemos la posibilidad pronto de ponerle sangre, mientras llega la sangre, mientras la conseguimos, le podemos poner esos expansores de plasma.
moléculas que son farmacológicamente ineptas, no podemos metabolizarlas, pero que sí atrapan grandes cantidades de agua, o sea, redistribuyen el volumen, inducen entonces efectos hiperosmóticos en el plasma para que podamos jalar agua desde los espacios intersticiales hacia circulación y luego eventualmente este sujeto pues, lo orine íntegramente por el cuerpo y en el mejor de los casos algunos se metabolicen, ¿no? De tal forma que muchos dextranos se utilizan todavía como expansores de plasma justamente por el efecto higroscópico y hiperosmótico que son objeto y que como no podemos metabolizar, pues garantizamos que no va a impactar pues sobre el metabolismo del cuerpo, sino que lo vamos a eliminar después por la orina o otras vías. También como tiene un poder edulcorante muy importante, entonces se ha utilizado los dextranos como dulces o aditivos comestibles. Igual, pues pensando en que la glucosa como tal puede ser que impacte mucho en el metabolismo energético de nuestro cuerpo y que induzca entonces resistencia a la insulina o hipersecreción de insulina, hiperfunción de las células pancreáticas. Una de las formas de evitar eso es utilizar esas cosas que, insisto, no se metabolizan fácilmente y que sí pueden tener el mismo efecto de endulzar, pero sin que tengan el impacto metabólico que uno esperaría, ¿no? Ha sido un error porque finalmente sí los podemos metabolizar parcialmente y algo, muy poquito, pero sí algo impacta sobre el metabolismo energético que vamos a ver más adelante cuando veamos la diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Aquí está la ribosa, que son dos monosacáridos de importancia para revisar. Recuerden que es un monosacárido, de hecho es una aldopentosa, es un monosacárido de 5 carbonitos, es una D-ribofuranosa, está en la forma de piranoide, pues una ribofuranosa. La forma natural tenemos la D-ribosa, su anómero L es en consecuencia una forma sintética, de manera natural no la podemos encontrar, sino que solamente de forma sintética. Y lo importante de la ribosa es que es un constituyente esencial de los ácidos nucleicos y los nucleótidos, ¿no? Forma pues parte de el ADN, ARN, del ATP, GTP, UTP, en fin, ¿no? Justamente por el enlace glicosídico que hace con los nucleótidos. Y que de hecho, con las bases nitrogenadas que vamos a revisar el próximo año en su clase de biología molecular, la adenina, la guanina, que son las púricas, o estas tres que son las pirimidínicas, se unen justamente por un enlace O-glicosídico acá a la ribosa, ¿no? Esta unión hace ahora que sea un enlace glicosídico como tal, dice yo, o sea, es un fenómeno de glicosilación en el que se une una molécula no sacarídica, por la porción aglicona, que son bases púricas o pirimidínicas, a un carbohidrato que es la parte glicana o glicano como tal, ¿no? Para formar ahora glicoconjugados, en este caso con nitrógeno. Y en consecuencia, da lugar a que la adenina con la ribosa ahora se convierte entonces en adenosina, e inclusive esta es susceptible de modificarse más todavía en el caso de la deoxadenosina, ¿no? Para dar lugar entonces a desoxidenosina. Igual la guanina, se convierte en guanosina, pero igual para la desoxiguanosina, ¿no? La timina con la metiluridina y luego la timidina, en fin. Entonces, finalmente son modificaciones que sufren estos glicoconjugados, no solamente por unirse con un carbohidrato, sino además modificar después su estructura perdiendo oxígeno o agregando algo en particular, como grupos fosfato para formar adenosina fosfato, ¿no? En fin, son modificaciones que vamos a revisar el próximo año. Ahorita no me detengo ya en esto porque nada más quería que lo conocieran. Pero lo que es importante es que de pronto estos nucleótidos tienen que tener ustedes muy presente que cuando hablamos del carbohidrato con la base nitrogenada, donde doña adenina ahora se convierte en adenosina, esta se llama nucleócido, ¿de acuerdo? Este es un nucleócido de adenosina. Cuando al nucleócido le agregamos grupo fosfato para convertirlo, por ejemplo, en adenosina monofosfato o difosfato o trifosfato, ahora con la presencia de fosfato se llama nucleótido, ¿de acuerdo? Este es nucleócido, solamente la base nitrogenada con el carbohidrato. Nucleótido cuando tenemos ácido fosfórico pegado al nucleócido, ¿de acuerdo? Ese es el nucleótido. Y a partir del nucleótido, por ejemplo, adenosino monofosfato, insisto, se puede volver a fosforilar para difosfato o trifosfato, ¿sí? ¿Queda claro, chicos? Insisto que no me detengo mucho en esto porque lo van a ustedes a revisar más ampliamente en biología molecular el próximo año, ¿de acuerdo? Que ahí está mi ADP, ahí está el ATP, que justamente son los nucleótidos de importancia biológica para nosotros que vamos a estar revisando, ¿no? El UMP, aquí está, uridina monofosfato, uridina difosfato o uridina trifosfato, que es lo mismo que la adenina, nada más que es uridina.
Aquí está mi NAD, la nicotinamida adenosina con 2 nucleótidos, o sea, nicotinamida adenosina dinucleótido, que justamente es un buen antioxidante a cargador de electrones que ya conocimos, que va a pegar hidrógenos justamente para llevarlos hacia la cadena respiratoria cuando vemos el metabolismo como tal, ¿no? Pero lo importante es que igual siguen siendo nucleótidos porque tienen ácidos fosfóricos en grupos nitrogenados de tipo nucleócido, ¿no? Es decir, este nucleócido ahora tiene un grupo nucleótido, pero como son 2 nucleótidos, es dinucleótido, ¿de acuerdo? Aquí está el NAD y luego la formación de NADH reducido, la forma oxidada y la forma reducida, que es ya cuando lo vemos estructurado como tal y en acción, en el caso del metabolismo energético en particular, como cargador muy importante de electrones, ¿de acuerdo? La flavina, esta derivada de la vitamina B2, que se convierte en riboflavina, que luego también da lugar a otro nucleótido importante, la flavina adenosina dinucleótido, 2 nucleótidos de flavina que tienen ácido fosfórico intermedio. Se parece mucho al NAD, mucho, es muy parecido. Pero a diferencia del NAD, que el NAD deriva de la nicotina, la flavina nicotinamida, perdón, la flavina deriva justamente del ácido flavonoico. Y en consecuencia, el FAD tiene la misma función que el NAD, acarrea electrones, pero son receptores, tendrán un receptor específico en la cadena respiratoria, de tal manera que el NADH se va a unir al receptor 1 de la cadena respiratoria, el FADH al receptor 2 de la secuencia de cadena respiratoria, ¿de acuerdo? Ahora, como bien decíamos al principio que hablábamos de los carbohidratos, todos los carbohidratos, prácticamente todos tienen un sabor dulce, de ahí que también un nombre común sea llamarles azúcares, ¿no? En el sentido de que son dulces. El menos dulce es la lactosa como tal, curiosamente es la menos dulce. Cuando ustedes toman leche deslactosada, lo que están tomando en realidad es una leche que le han agregado la enzima lactasa. Y en consecuencia tiene un sabor dulcecito porque lo que están tomando es la glucosa liberada de la lactosa. Pero la lactosa como tal en sí casi no tiene sabor dulce, muy poquito, ¿no? Si ponemos una nivel numérico, diríamos que 16 equivale a la lactosa, y vean la fructosa, la que está en la fruta, es de 173, ¿no? Nuestro referente es la sacarosa o sucrosa, ¿no? Entonces, esta justamente que es nuestro referente para 100, la fructosa todavía lo rebasa por mucho, por eso es que las frutas suelen ser muy dulces, ¿no? La fructosa como tal es bastante dulce, es más dulce que la glucosa. Cuando la fructosa se une a la glucosa, entonces da lugar a la sacarosa, que es de la suma de la glucosa con la fructosa, ¿no? O sea, algo se neutraliza el sabor dulce de la fructosa sola, porque la fructosa pura sí es muy dulce. Pero en fin, como ven ustedes, todos tienen un sabor dulce relativo, ¿no? Bastante relativo. De ellos, la glucosa, que es uno de los carbohidratos que vamos a estar revisando ampliamente, es una exosa. Su nombre viene de glucos, justamente, un vocablo griego que significa justamente dulce, que es de los más dulces que se han estudiado. Es una aldoexosa, pertenece a la familia de las aldosas. Es una D, que está aquí presente, el alcohol secundario arriba, alfa D, gluco, que es la glucosa, en la forma de pirano, ¿no? Su nombre completo es alfa D glucopiranosa. Y en consecuencia, la importancia de la glucosa es que es nuestro principal recurso energético. Prácticamente todas nuestras células utilizan glucosa de manera preferencial. Las neuronas son las que más lo van a preferir. Pero no serán las únicas, ¿no? Que una variedad de células prefieren sobre muchos otros carbohidratos a la glucosa, ¿de acuerdo? No solamente en nosotros, sino también en bacterias, la prefieren por mucho. Es, por tanto, la glucosa el carbohidrato por excelencia desde el punto de vista metabólico, energético para nuestro cuerpo, ¿no? La fructosa también, y de hecho esta fructosa, que es el azúcar de la fruta, es una ceto, pertenece a los carbohidratos ceto, y es una exosa también, de 6 carbonitos. Aquí está el alcohol primario, aquí está el alcohol secundario, ¿no? Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. Es una cetoexosa también la fructosa. Y lo importante de la fructosa es que el 70% está en la forma D, y más o menos el 70% de fructofuranosa, y el resto, 22%, es la forma fructofuranosa, que es esta que también usted saca, y el 8% forma parte de otras estructuras híbridas de la fructosa. La mayor cantidad de ella la vamos a ver en la naturaleza como fructopiranosa, ¿de acuerdo? Tiene un alto aporte calórico y de hecho no es tan favorable ni tan sano estar comiendo tanta fructosa, porque finalmente vamos a conocer pronto en el metabolismo de los carbohidratos que la fructosa se convierte fundamentalmente en ácidos grasos. Además de que impacta de manera importante sobre el metabolismo energético de nuestro cuerpo. De hecho, como tiene el mayor valor edulcorante, tiene un gran índice de sabor dulce,
hace que nuestro páncreas trabaje de más, por eso tampoco es tan favorable comer tanta fructosa, ¿de acuerdo? De hecho, el furanócido, por eso sé yo que es lipogénico, ¿no? Vamos a conocer pronto en el metabolismo que la fructosa entra a una ruta energética importante que forma una gran cantidad de grasas. Y de hecho, ese es justamente el punto de intersección clave entre el metabolismo de los carbohidratos para la glucosa formada de energía, o bien desviarse en una ruta alterna para formar ácidos grasos, ¿no? A través de la cual también se alimenta de ácidos grasos, o sea, es tanto anabólica como catabólica, que vamos a revisarla más adelante, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí, dudas, chicos? No, doctor, todo bien. Todo bien, gracias, doctor. Entonces, vamos a revisar qué tan mal es la fructosa. Eso lo veremos un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Porque nada más como un adelanto de lo que vamos a ver el metabolismo hablando de la fructosa. Como se metaboliza ampliamente en el hígado, entonces el hígado trabaja de más y en consecuencia se forman demasiados ácidos grasos en el hígado y da lugar al hígado graso. Este hígado que están viendo ustedes acá, con esta superficie grasosa, es justamente por el depósito lipídico del que es el objeto por metabolizar grandes cantidades de fructosa. Así que el hígado graso no alcohólico está asociado de manera muy íntima con el exceso en el consumo de la fructosa en la dieta. En consecuencia, disminuye los niveles de insulina, no influye en la actividad metabólica o flujo cerebral, no regula la saciedad, es decir, cada vez que comemos fructosa, no se da la señal de saciedad a nivel cerebral, fundamentalmente en las zonas asociadas con el placer en nuestro cerebro, y entonces no nos deja la satisfacción de que comimos, lo que al contrario, pronto nos vuelve a dar hambre y eso da lugar también al sobrepeso y la obesidad, ¿no? De tal manera que hace algunos años se utilizaba, hace algunas décadas, se utilizaba una cosa que se llamaba alta fructosa, que eran oligopolisacáridos de fructosa, que tenían un poder edulcorante muy, muy grande, ¿no? Se creía hace algunas décadas que como endulzaba muchísimo, pues podíamos utilizarlo como polímero para endulzar. Y entonces se empezó a utilizar como una vía alterna en lugar de utilizar glucosa, que se creía que era la más dañina. Pronto nos equivocamos, ¿no? Y empezamos a ver que había hígado graso, corazón graso, grasa en las arterias y que aumentaban los infartos y los problemas de vascularidad y en consecuencia las muertes fueron una de las consecuencias más devastadoras en aquellas épocas, ¿no? Hoy en día casi ya no se utiliza, casi no, pero si son ustedes cautelosos, cuando compren algún producto en el supermercado, revisen con qué está endulzado y si tiene alta fructosa, mejor no lo compren o comanlo en poca cantidad. ¿Sí? Hay una enfermedad en particular asociada a la fructosa, hablando de la fructosa, que se llama justamente la intolerancia a la fructosa. Esta es una enfermedad hereditaria en la que fallan transportadores de fructosa en el duodeno. Da lugar a dos condiciones. El síndrome de colon irritable, que es una intolerancia transitoria, cada vez que come la fructosa, se le da una intolerancia, o bien, si se suma la intolerancia a la fructosa con la lactosa, da otra enfermedad que se llama la enfermedad celíaca. Aquí también ustedes el epitelio intestinal, el enterocito, aquí están las células epiteliales. Si ponen atención, cada celulita tiene su pelito parado, que es el borde del cepillo. El enterocito son las microvellosidades. Esta que estoy marcando acá con el puntero es una vellosidad intestinal. Si veo con atención, cada vellosidad tiene células que tienen pelitos, que son microvellosidades, ¿no? Y entonces hay varias etapas. De manera natural tenemos la etapa preinfiltrativa, perdón, en donde sí hay una reacción inflamatoria, pues porque de repente no podemos evitar tener contacto con la fructosa, si de pronto comemos algo que tiene un derivado de fruta o fructosa, se da una pequeña reacción inflamatoria. Siempre está inflamado por ser epitelio, ¿no? De pronto se puede dar infiltrativa cuando aumenta la reacción inflamatoria justamente por la presencia de carbohidratos aquí en la luz intestinal. O bien, no solamente se infiltra de células inflamatorias inmunológicas, sino que además da lugar a estados hiperplásicos, ¿no? En donde crece el epitelio, se intenta defender de la presencia de algo extraño, que en este caso es el carbohidrato, o bien, ya en etapas finales, la etapa destructiva como tal, o atrófica, ¿no? En la que se pierde el epitelio como tal. Todo esto ocurre justamente por presencia de la fructosa en la luz intestinal. Cada vez que alguien tiene intolerancia porque no tiene el receptor específico para metabolizar a la fructosa, entonces esa fructosa se descompone en la luz intestinal, se fermenta, forma acetatos como tal y en consecuencia alcoholes. E imagínense tener alcohol en el intestino. Si alguna vez, están muy chiquitos ustedes, pero si alguna vez tienen oportunidad, nada más por curiosos, pónganse un poquito de alcohol, unas gotitas en la mucosa de la boca y verán cómo se siente caliente y que quema, ¿no?
esa sensación de irritación de la mucosa es justamente porque el alcohol lastima mucho la superficie epitelial. Ahora imagínense una sobredosis de alcohol, pero a nivel intestinal, ¿no? Y no solamente es el alcohol que se está formando por la fermentación anaeróbica del carbohidrato, también se forma una gran cantidad de gases, las bacterias empiezan a descomponer esos carbohidratos y forman metano. En consecuencia, ya se van imaginando el síndrome de intolerancia a la fructosa, ¿no? La intolerancia transitoria, donde cada vez que ese sujeto come fructosa o bien intolerancia a la lactosa, toma leche, en consecuencia se le va a producir una gran cantidad de gas en el intestino, una irritación terrible, dolor, cólico, con una gran cantidad de movimiento intestinal, porque el intestino no quiere eso en su superficie y en consecuencia da la señal para vaciarlo inmediatamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Diarrea. No da tiempo de que se absorba absolutamente nada, sino que hay que sacarlo ya del cuerpo, ¿no? En consecuencia, estos síndromes de intolerancia debutan con una gran cantidad de gas intestinal, una gran irritación de la mucosa gastrointestinal, una gran cantidad de gas y diarrea, ¿no? Síndromes diarreicos que pueden dar lugar a una pérdida importante de agua, porque suelen ser hiperosmóticos, ¿no? Este carbohidrato que sigue circulando aquí en la luz intestinal tiene el efecto hiperosmótico, igual que los dextranos y otros carbohidratos que hemos visto, ¿no? Nos deja la agua, ¿de dónde? Del intersticio, de aquí, de la espacio intersticial. Y recuerden que las pérdidas de agua en el intersticio equivalen a pérdidas plasmáticas, ¿no? Es decir, es como si el sujeto se estuviera desangrando o perdiendo plasma como tal, ¿no? Entonces, la pérdida de agua puede ser muy importante, ya sea para el colon irritable aislado de la fructosa o bien para la enfermedad celíaca, ambas enfermedades hereditarias por una deficiencia enzimática o de receptores específicos a carbohidratos, ¿no? Y entonces, en el caso del colon, por ejemplo, ya pasó por el duodeno, no se pudo absorber, el duodeno aumentó su vaciamiento, se lo envía al colon y le dice, pues ahí hazte cargo tú, manito, yo no lo quiero. El colon, en consecuencia, reduce la absorción de agua por el efecto osmótico que decía yo. Las bacterias del colon siguen descomponiendo esas fructosas y los convierten en ácido graso de cadena corta, ya que está lastimando, bueno, pues algo, en lugar de que se fermente, algo que se convierta en que nos sirva, ¿no? Entonces, ácido graso de cadena corta. Se da la fermentación que decía yo, fundamentalmente por las bacterias metanogénicas, se convierte en dióxido de carbono, metano, gases de hidrógeno, que luego van a salir como si fueran eyecciones de cohetes a la luna por vía rectal, en fin. Se forma una biopelícula mucinosa en respuesta inflamatoria. Nuestro colon empieza a formar moco para protegerse de ese ataque masivo de alcoholes y ácidos grasos y gases tóxicos en nuestro intestino. Y entonces forma una película mucinosa en el colon, una hipersecreción de mucosa. Y en consecuencia, esta barrera ahora que se formó, además de que está lastimando la superficie, evita la absorción de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aminoácidos como el triptofano, iones como el zinc, vitaminas como el ácido fólico, vitaminas derivadas del complejo B, que son importantes para absorberlos por vía intestinal. Y entonces esos sujetos con intolerancia a la fructosa o la enfermedad celíaca debutan con mucha frecuencia con problemas de nutrición, fallas nutricionales, por deficiencia justamente en la absorción de nutrientes derivados de una superficie epitelial intestinal que no está funcionando como lo que debe, ¿no? Para transportar nutrientes al interior del cuerpo. Entonces sí suelen tener un problema de malnutrición o desnutrición por una pérdida de absorción de nutrientes muy importante. En fin, la fructosa ahí está, la convertimos en fructosa no fosfato, es la vía normal del metabolismo, y luego una aldolasa, que vamos a revisar más adelante, la convierte en gliceraldehído y luego o en hidroxestona. ¿Se acuerdan de gliceraldehído y la hidroxestona? Son estas dos triosas de las dos grandes familias de aldehídos y cetonas, ¿no? O sea, son carbohidratos derivados. La fructosa se convierte en estos dos. Y luego una isomerasa lo convierte en gliceraldehído 3-fosfato, esta con una glucodesogenasa en glicerol, ya se están imaginando el nombre, ¿no? También el gliceraldehído se puede convertir directamente en glicerol 3-fosfato, como sea. Vean ustedes como la ruta para gliceraldehído, es cualquiera de las dos. Luego el glicerol se convierte en glicerol 3-fosfato, también la hidroxestona, y finalmente este gliceraldehído 3-fosfato, junto con el fosfonol piruvato, se convierte en piruvato, astico enzima A, y da lugar a la formación de lípidos de nueva cuenta, o sea, acetatos que bien pueden entrar a la vía de Krebs como tal. Déjenme cerrar la ventana. El astico enzima A que entra a la vía energética del ciclo de Krebs, o bien, peor aún, a la formación de ácidos grasos, ¿no? Porque finalmente el glicerol, si le suena el nombre como triacilglicerol o triglicerido, este glicerol
o bien el grupo acetato como tal, que forma finalmente los dos ácidos grasos, ¿no? Fundamentalmente triacilgliceroles, ya sea por la vía del glicerol o ya sea por la vía del acetato para formar ácidos grasos y finalmente triacilgliceroles. De tal manera que aunque los triacilgliceroles están más asociados con la ingesta de grasas animales, no necesariamente es así. Alguien puede tener un aumento de ácidos grasos en la sangre, vamos a verlo hoy en el próximo bloque, y decir, pues no, yo no como casi grasas animales. Pues no, pero quizás sí come demasiadas fructosas, por ejemplo, ¿no? Es decir, comer en exceso frutas tampoco es tan saludable. Recuerden a Theophrasis von Hohenheim, ¿no? Todo es veneno y nada es veneno, ¿no? El secreto está en la dosis. Así es que aunque sea tan inocuo como una fruta, finalmente las frutas mismas en exceso pueden dar lugar a estos elementos dañinos para nuestro cuerpo que son de depósito, ¿no? Fundamentalmente ácidos grasos que son de depósito, que no solamente no nos van a favorecer mucho, sino que al contrario, a la larga, el exceso nos puede perjudicar. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? Yo tengo una duda de lo primero que comentó es sobre la bacteria Helicobacter pylori. ¿Cómo es que invade al estómago? La adquirimos de la dieta fundamentalmente, ¿no? Si gustan, luego platicamos de un modelo interesantísimo de los descubrimientos del Helicobacter pylori. Pero una vez que adquirimos fundamentalmente la dieta, algo contaminado con Helicobacter, esta bacteria coloniza la superficie del estómago a través de un receptor de ácido ciálico en nuestra mucosa. Si tenemos algún grupo sanguíneo asociado a este ácido ciálico, fundamentalmente el grupo O, por ejemplo, el grupo A, es más fácil que lo colonice. Pero no es una regla, o sea, puede colonizar inclusive a otros tipos de receptores. Pero ese es el más importante. Una vez que está ese receptor en la mucosa de nosotros, la bacteria llega, lo reconoce y se acopla a él como tal, es como su base de operación. Y una vez que lo hace, induce a la mucosa a producir más receptores de ese tipo para que más bacterias lleguen y colonicen. Una vez que están ahí ancladas a la mucosa gástrica, inducen la secreción de ácido gástrico allá en esa zona epitelial de las células acinales del estómago. En consecuencia, se hace una superficie sin moco, que está degradándose por el ácido gástrico como tal, y que deja descubierta, así desnuda por completo el epitelio gástrico. De ahí que se haga una úlcera. Y esa úlcera da lugar a gastritis erosivas que pueden sangrar, y peor, perforaciones gástricas, ¿no? Que si llega a ser hacia la cavidad abdominal, da lugar a inflamaciones del peritoneo, peritonitis, infecciones severas de la cavidad gástrica o abdominal, o bien por continuidad, pancreatitis o perforaciones hacia el intestino. En fin, se convierte en una urgencia de pronto quirúrgica la infección por Helicobacter pylori. ¿Ya? Sí, doctor. Muy bien. Pues no hay más dudas, chicos. ¿No? No, doctor. Bueno. No, doctor. No, doctor. Gracias. Hola, Sofi. Qué gusto verte. Hola, Gaby. Hola, José Ángel. Adri. Hola, Julio César, José Luis. Qué gusto verlos, ¿eh? Me da mucho gusto verlos. Va mi foto. Perdón, Alejandra. Hola. Muchas gracias, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Que tenga bonita tarde. Gracias, igual a ustedes. Sí, doctor.